Muchas gracias, Bea. 9 de la mañana, 24 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad para comprender, poner en contexto los últimos sucesos con el conflicto en Medio Oriente. Recibimos a Carlos Luján, politólogo, especialista en política internacional, docente de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Bienvenido. ¿Cómo anda? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, desde octubre del año pasado han ocurrido diferentes sucesos. Podríamos decir que ahora está más internacionalizado este conflicto. ¿Cómo calificaría o caracterizaría la situación actual? Bien, como tú bien decís, acabamos de tener un ciclo donde se ha internacionalizado, no solo regionalizado el conflicto. Recordemos que luego del ataque israelí al consulado iraní en Damasco, la respuesta iraní con más de 300 drones y 100 y pico de misiles, 3 de los cuales impactaron en una base aérea del desierto de Nemeb, generando daños en la infraestructura de esta base, que era de donde se presupone habían salido los aviones F-35I hacia Damasco. Sí, luego de esta cosa, en esta situación participó no solo la defensa antiaérea israelí, sino también las fuerzas aéreas de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia y de Jordania, y apoyo incluso saudí. Ahí tenemos un proceso de internacionalización. Lo que estos baja la tensión luego de la respuesta iraní, que también ataca una base aérea donde en la provincia de Isafaf, al norte de Teherán, donde está la principal centro nuclear iraní, ¿sí? Ahí tenemos una baja, ¿sí? Aunque Israel deja en claro, no solo por los drones que envía, sino por el avión F-35I que utiliza un caza de quinta generación furtiva, que a 145 kilómetros larga un misil que impacta en Irán, misil que en este caso llevaba carga convencional, pero que podría haber llevado carga nuclear, ¿sí? Entonces, en ese momento tenemos respuestas también o ataques israelíes sobre Irak, ¿sí? Y lo que conversábamos contigo previamente, la continuidad del enfrentamiento en el norte, en la frontera norte de Israel con Hezbollah, en un marco de regionalización allí pendiente en cualquier momento de esto acontecer. Se daba cuenta hace un ratito nada más que Israel dice haber matado a 2 miembros de la unidad aérea de Hezbollah en el Líbano. Y me gustaría ir un poco más atrás como para entender un poco lo que ha sucedido desde octubre del año pasado hasta ahora. En septiembre del año pasado Israel se encaminaba a ese acuerdo de paz con Arabia Saudita, que parece haber detonado, porque fue sobre fines de septiembre esta realidad. ¿Qué implicaba que Israel tuviera ese nuevo vínculo con Arabia Saudita, sobre todo para Medio Oriente y a nivel geopolítico? Porque a veces vemos conflictos puntuales, pero nos cuesta entender todo lo que sucede. ¿Qué significaba? ¿Impedía alguna ruta de algo a nivel comercial, a nivel estratégico, a nivel armamental también? Bien, me parece que vos pones un punto central, ¿sí? Sobre fines de la presidencia de Donald Trump se habían dado los acuerdos de Abraham, que habían acercado a Israel, a Bahrein, a Túnez, a otros países árabes, y el presidente Biden había redoblado la apuesta tratando de acercar justamente a la principal potencia regional del mundo árabe sunita, como lo es Arabia Saudita. Si esos acuerdos hubieran prosperado, hubiera sido un cambio muy fuerte de reconocimiento de Israel en la región. ¿Sí? Eso lleva a que en junio, ¿sí? Previamente, Irán
organice una reunión en el Líbano, siendo anfitrión Hezbollah, que nombrábamos recién, una milicia chiita muy cercana a Irán, donde recibe a 7 grupos, entre ellos Hamas, sunita, apoyado por Qatar, pero también la Yihad Islámica Palestina de origen chiita y otros grupos menores, donde lo que la información hoy se plantea, que obviamente estamos en una niebla de la guerra y hay que tomar muchas veces con muchas precauciones estas informaciones, se coordinó la acción conjunta de todos estos grupos, como vos decías, el 7 de octubre, y por lo tanto todos estos acercamientos que hubieran sido un cambio, una pacificación probablemente por un lado, pero también pasarle al olvido a la causa palestina, sí, se frustran. ¿Sí? Entonces, eso hubiera tenido seguramente, como tú decís, impactos económicos, la paz siempre los tiene, o geopolíticamente hubiera sido un avance para Estados Unidos. ¿Pero qué impedía para estos grupos radicales esa paz Arabia Saudita-Israel? ¿El impedimento de qué cuestiones? Por algo la reacción. Claro, entre otras cosas, eso implicaba que la causa de que no se logren estos reconocimientos es que Israel no ha aceptado en los últimos años la idea de los dos estados, el Estado israelí y el Estado palestino. Entonces, esa era como una condición, el reconocimiento del Estado palestino para este acercamiento. Si este acercamiento se terminaba dando sin la existencia, podríamos decir que Palestina se podía olvidar in eternum de llegar a tener dicho estatus, ¿no? Entonces, lo que implicaba es no tener un Estado reconocido internacionalmente para los palestinos. Bueno, y justamente le quería preguntar, ¿qué valoración hace de justamente el concierto internacional, ¿no? Apoyos y omisiones, etcétera, de la comunidad internacional a propósito de todo esto que usted menciona? Mira, me parece muy interesante que poco antes de esta situación, por primera vez China tuvo un papel relevante en la región con los acuerdos de mutuo reconocimiento entre Arabia Saudita e Irán, que una semana después llevaron al cese del fuego en la guerra civil en Yemen, que luego vimos la facción de los hutis apoyadas por Irán intervenir en esta situación. Entonces tenemos a China, tenemos la fuerte presencia rusa ya de hace más de una década en Siria, y ni que hablar la presencia occidental, particularmente de Estados Unidos, pero no solo de Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, es interesante ver que el principal proveedor de armas de Israel, 2/3 de las que tiene, es Estados Unidos, pero el segundo, con casi el otro tercio, es Alemania. ¿Sí? Entonces, tenemos franceses y británicos apoyando militarmente, alemanes apoyando con temas militares, y hoy, ¿sí?, un juego muy interesante a nivel mundial, donde hay dos guerras que están muy interconectadas, como es la guerra de Ucrania y la situación de guerra en el Medio Oriente. Ahora, dos guerras muy distintas, ¿sí? Mientras que en Ucrania todavía no han llegado los F-16, que son aviones que tienen 40 años, ¿sí? En Israel estamos asistiendo al despliegue de la tecnología militar de ultísima generación, ¿no? Esto que yo hacía referencia de los F-15I, que son una mejora de los F-35 A, B o C americanos, que solo Israel ha logrado. Tiene 39 de estos aviones, y para hacer una comparación, Gran Bretaña tiene solo 15. ¿Sí? Estos aviones norteamericanos, digo para que veamos. En comparativa. Y luego de que se moderara Israel en su respuesta, Biden ha comprometido 25 F-35 más. En ese paquete inmenso que vos
te preguntabas, si tú te preguntabas, bueno, ¿quién se beneficia de esto? De 95.000 millones de dólares que acaba de votar la Cámara de Representantes, con todos los líos internos que le trajo a su presidente republicano y que seguramente serán ratificados, si no es hoy o mañana, en el Senado. De esos, 61.000 millones van para Ucrania, 27.000 son para reponer las armas que ya Estados Unidos le entregó, o sea, ¿a dónde van? A la industria armamentística americana. Sí, de esos otros 15.000 son para armas nuevas, van a la industria norteamericana, y lo mismo podemos decir del paquete de 26.400 millones que va a Israel, 4.000 millones van a defensas antiaéreas que los americanos van a suministrar, 3.000 millones a armas avanzadas, 9.000 millones a ayuda económica. Ahora, qué tristeza que con el hambre que hay en el mundo se destinen tantos miles de millones a armas que generan muerte y guerras, ¿no? Bueno, ¿se podría hacer esa lectura de esta situación en Medio Oriente? Porque se busca la paz desde la historia misma, ¿no? Sí. De ese punto en el mundo, y sin embargo pasan los años, pasan los gobiernos, pasan los grupos religiosos, y eso parece nunca acabar. Hago una acotación. Miles de millones ya nos parece muchísimo. Se gastaron en el año pasado 2,1 millones de millones. O sea, ya pasamos de los miles a los millones de millones. El incremento del presupuesto militar. O sea, la industria armamentística es una de las que se beneficia de toda esta situación, sin lugar a dudas. Sin ninguna duda. No solo en Estados Unidos, también la industria armamentística rusa está haciendo eclosión. En China las inversiones militares, el presupuesto crece por encima del PBI. El rearme europeo, la gran mayoría de los países europeos estaban por debajo del compromiso que tenían en la OTAN del 2% de su PBI, estaban en 1, 0,7, 1,5, excepto Polonia, los países bálticos, y ahora van todos hacia allí. Recordemos, Alemania no hace mucho votó 100.000 millones de euros extraordinarios. Japón está en un proceso también de rearme, es la tercera potencia en gasto militar, a veces nos olvidamos de Japón. Ahora, igualmente parece haber algo más de por qué la importancia en ese punto del mundo, por qué Medio Oriente, por qué invertir ahí y no invertir en Ucrania como se está solicitando por parte de su presidente. Bueno, porque yo creo que Ucrania es una guerra europea, ¿sí? La prioridad para Estados Unidos, su contendiente estratégico es China, ¿sí? Y los lazos de amistad y de cercanía con Israel son muy distintos de los que pueda tener con Ucrania. O sea, seguramente antes de la guerra de Ucrania, si nos preguntaban, y a cualquiera de nosotros, bueno, cuáles eran los vínculos de Estados Unidos con Ucrania, lo poníamos seguramente muy, muy abajo en el ranking. Bueno, con las negociaciones para integrar la OTAN, capaz que era un poco más cercano, ¿no? Yo no digo que no estuviera en la lista de las prioridades geoestratégicas, pero es mucho más importante hoy, luego de la invasión rusa, para Europa, que ve allí una posible amenaza existencial, que para los Estados Unidos, donde hay un juego geoestratégico, donde Medio Oriente es clave, pero el Indo-Pacífico sigue siendo su prioridad. No mencionamos acá la carrera nuclear, ¿no? Irán ya habló del tema. ¿Estamos a un paso de una posible guerra nuclear, por ejemplo? Bueno, a mí me parece, vos traes un punto clave, que obviamente con toda esta situación, las restricciones que podría haber en Irán para enriquecer uranio a más del 90%, recordemos que llegó a tener, no hace mucho, mediciones que le daban cercano al 80%, están, como por decirlo de forma coloquial, las centrifugadoras de uranio están a todo trapo, digo, en Irán. Hay quienes hablan de meses en términos de la posibilidad de que Irán tenga una bomba nuclear. Tiene la misilística como para transportarlas hacia Israel. Pensemos también que Israel, un par de bombas nucleares se generarían una destrucción en ese pequeño país incalculable. Y las voces más conservadoras hablan de que
sería menos de un año. Entonces, aquí el punto estratégico es si Irán avanza en la obtención de armas nucleares. Nunca sabemos, a su vez, si podría llegar incluso a tener apoyo, como parecería en algún caso, de países como Pakistán o incluso la propia Rusia. Pero supongamos que es su propio desarrollo, sí, ¿cuáles serían las medidas que podría llegar a tomar Israel para evitarlo? Y allí las amenazas de los ataques, ¿no? Claro, yo creo que esto que decíamos, el hecho de que Israel bombardeara la provincia de Jafam, donde están uno de los principales complejos nucleares, que este avión furtivo, el F-35I, entrara, tirara el misil, saliera, y que ese misil pudiera contener cargas nucleares, era una advertencia: mira que podemos llegar, no nos ven, los bombardeamos con un misil de altísima tecnología, con inteligencia artificial, con capacidad de evitar las defensas y en este caso destruir una defensa S-300 de origen ruso en Irán. Es una muestra de que pueden hacerlo. Entonces, ¿cuál sería la reacción? Y recordar que las instalaciones están, algunas de ellas a 90 metros bajo tierra, otras bajo 200, 300 metros, y para llegar a ellos, Estados Unidos es el único en este momento que tiene bombas de 2.300 kilos, destruye búnker, pero que no se las han facilitado a Israel. Entonces Israel, con las bombas que tiene de 900 kilos que está utilizando en este momento, no le sería suficiente, debería optar por armas nucleares tácticas. ¿Estamos a las puertas de una nueva guerra mundial, la tercera, como se ha señalado? No precisamente. Ahí el punto es, si hablamos en este lapso temporal de un año, lo que tenemos que recordar es que en noviembre tenemos elecciones en Estados Unidos. Podría en enero asumir Donald Trump, que tiene aún una posición más cercana a Israel que la de Biden, que ya lo es y mucho. Recuerden el traslado de la embajada a Jerusalén. Entonces ahí podríamos ver que dentro de la ayuda militar, esta tecnología muy destructiva, obviamente, es inimaginable ya lo que es una bomba de 900 kilos, pensar en una de 2.300, podría estar, entonces podríamos asistir a respuestas convencionales. Ahora, ¿estamos lejos del final? Ya en el final de la entrevista, ¿estamos lejos de poner un punto final? Ahora, la regionalización e internacionalización del conflicto, aún sin la utilización de armas nucleares, tendría un impacto, como conversábamos con ustedes previamente, en los mercados del petróleo, una suba sustantiva. Imaginemos el petróleo a $200 el barril, el dólar como moneda de refugio. Entonces, simplemente para que el televidente lo vea. Esa podría ser la afectación en estas partes del mundo. Claro, para que lo veamos, la nafta, si el petróleo está al doble y el dólar va a 60 pesos, podría salirnos una vez y media más. Y el comercio internacional, si se cerrara el estrecho de Hormuz o el canal de Suez, se vería muy impactado, las cadenas de suministro destruidas. O sea, podríamos tener una recesión mundial muy fuerte, y como siempre los más débiles somos los que más sufrimos en estas circunstancias, sin llegar a que haya utilización de armas nucleares. Si hubiera armas nucleares tácticas, el desastre en términos de salud y medioambientales serían brutales. Luján, muchas gracias por esta charla. Seguiremos conversando sobre este tema, lamentablemente, ¿no? Porque parece ser que el punto final todavía está lejos. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre agradeciéndole a la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y al Instituto de Ciencia Política de Ciencias Sociales, que me permite investigar y compartir los conocimientos. Muchas gracias por eso también.